Muchas gracias, hermano José. Saludo a mi hermano en esta mañana maravillosa del Señor, en que nos da todos sus bienes generales, ¿cierto? Que nos alegra nuestro corazón. Y en particular a los que hemos creído nos da su alimento espiritual, ¿cierto? A través de la fe en el Evangelio de Jesucristo, que tiene esperanza de gloria tan grande, una recompensa tan grande. Y aquí, en el estudio de esta mañana, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Juan capítulo 4, verso del 20 al 24, porque allí hay una frase importantísima que el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana. Yo no voy a leer esta historia completa, solamente me voy a remitir a una frase para meditar en ella. Y el Señor le dijo allí a esta mujer: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. El título de estudio de hoy está sacado precisamente de este trozo y dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hermano, esto puede que les parezca a ustedes algo conocido, porque sin duda está basado en una predicación de nuestro pastor que dio el año 2021. Un gran estudio, muy beneficioso para mí, y espero que también lo podamos recordar ahora en lo principal y también sea beneficioso para todos nosotros. La pregunta, que aquí es lo principal en esta frase: ¿qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿No es cierto? Es algo importante porque el Señor lo subraya en esa conversación. Es más, el Padre busca a tales adoradores. Pero ¿qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Es ir a la iglesia local? No, es más que eso. Porque puede uno ir a un templo cristiano, hermanos, pero igual no estar adorando en espíritu y en verdad. Entonces es importante averiguar de qué se trata eso. Recuerde que a Israel le pasó algo muy grave. Ellos tuvieron el lugar de mayor importancia en la tierra, el santuario este que Dios se mandó a construir en medio de ellos, y sin embargo igual terminaron pervirtiendo la adoración al único Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a estudiar esto partiendo por el principio. Es necesario entonces que nos remitamos a la historia de Israel. Vamos brevemente a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender estas palabras reveladoras del Hijo de Dios. Vamos al principio de todo. ¿De dónde vino la idea de hacerle un santuario terrenal donde habitara Dios con su pueblo? No fue de los israelitas. Fue idea de Dios, hermanos. A él se le ocurrió, conforme a un primer pacto. Y miren, Éxodo 25, del 8 al 9. Ahí está brevemente revelado el inicio de esto. Dice Éxodo 29, del 8 al 9. Y harán un santuario para mí. Aquí está hablando el Señor. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. A Moisés, ¿no es cierto? El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Era una maqueta, conforme a una visión que le estaba dando. Sabemos que esto al principio fue una tienda desmontable, ¿no es cierto? Porque nuestro Dios quería ser peregrino junto con su pueblo. Pero después, en tiempos de Salomón, se construyó un edificio estable. Pero fíjese usted que aquí es Dios quien pide se le construya este santuario. Fue idea de él. Él quería comunicarse, él quería tener relación con su pueblo, él quería perdonarlos desde allí, él quería instruirlos. Así que eso sacamos de este texto. Y luego seguimos leyendo, lo saltamos en el capítulo 25 de Éxodo, pero ahora versículos 17 al 21. Mira lo que dice ahí. Y de allí me declararé a ti,
y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hermanos, el único y verdadero Dios quiso comunicarse con un pueblo que tomó para sí. Y aquí vemos el corazón amoroso de nuestro Señor. Quería morar con su pueblo, hermanos, tener comunión con Él. Es lo que siempre quiso. Y mire, cómo se empeña en darse a conocer, hermanos, a un pueblo de campesinos rústicos, como era Israel en esos tiempos. Pero hay un problema gravísimo, el pecado. Por eso el Señor no podía mostrarse en toda su gloria, y solo lo hizo a través de figuras. Esto ya lo hemos revisado, yo no voy a profundizar en aquello, pero así fue. De otra manera, habrían sido consumidos por su santidad perfecta, ¿no es cierto? Pero su plan, el plan de Dios, era un día traer la imagen misma de las cosas por medio de Cristo Jesús y morar con todo aquel que crea en Él. Entonces, hermanos, vamos uniendo los cabos aquí, y tenemos que Dios se dio a conocer de una forma rudimentaria, porque esto es a través de figuras. Así se quiso revelar en el Antiguo Testamento, y esta es la primera idea que quiero compartir. Y vamos a la segunda idea. Fíjense ustedes, Dios fue quien escogió un lugar para hacer morar su nombre. En ese santuario que Él pidió que se le construyera, Él quiso hacer morar su nombre allí. Y para ver esto con base escritural, les voy a pedir que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos de 12 al 20. Aquí vamos a escuchar palabras del rey Salomón, el que tuvo la bendición de construir este tabernáculo, pero ya en forma más estable, a nuestro Dios. Y en la inauguración de ese tabernáculo dijo cosas muy notables. Miren, hermanos, Primera de Reyes 8, del 2 al 20. Y dijo, este es Salomón: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Tercera vez que repite esa frase. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho: que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. 4 veces lo repite aquí en este texto. Aquí hay cosas muy notables, pero yo quiero centrarme en lo siguiente. Este santuario no era para que Dios morara en forma plena, con toda la plenitud de su gloria, sino solamente para hacer morar su nombre. Pero hermano, no nos engañemos en esto. No es cosa de poca monta que Dios haga morar su nombre en un lugar. Dios siempre honró ese lugar donde había hecho morar su nombre, hermanos, y siempre castigó toda desobediencia. Él pidió mucha reverencia, mucha solemnidad en todas las cosas que de allí Él mandaba al pueblo. Así que, si bien hizo morar su nombre allí, esto es importantísimo, hermanos, muy importante. Seguimos en el mismo Primera de Reyes, ¿cierto? Pero ahora en los versículos 27 al 29 de ese mismo capítulo 8. Pero versículos ahora 27 al 29.
Mire lo que continúa diciendo Salomón. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? Él se pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, es decir, a pesar de eso, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Esto es tremendo, hermano. Salomón estaba clarísimo de la grandeza del Dios verdadero. Y se da cuenta que por estas palabras, de alguna manera percibía que Dios era espíritu y era incontenible, que ni la casa más maravillosa podría contenerlo a él. Pero, hermanos, también sabía que a pesar de esto, Dios se había comprometido a estar atento a las oraciones que se hagan en ese lugar donde Él había hecho morar su nombre. Se había comprometido a ser propicio al clamor de su pueblo. Y esto es realmente una gran bendición, hermanos. Sigamos leyendo un poco más acerca de este santuario terrenal. Del mismo Primera Reyes 8, ¿cierto? El mismo capítulo, pero ahora el versículo 30. Mira lo que dice. Sigue hablando Salomón en la inauguración de este santuario terrenal, en su forma estable, como casa, ¿cierto? Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos. Que oigas y perdones. ¿Se da cuenta, hermanos? Salomón no se engañaba. Este es un lugar donde Dios había hecho solamente morar su nombre, pero esto es grandioso igual. Dios se comprometía a escuchar desde los cielos, donde Él habita, la oración de sus siervos, ¿cierto? Y de su pueblo, y que los perdone cada vez que ellos se arrepentían y se acercaban. Entonces la misma idea. A pesar de que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, igual el Señor se compromete a estas cosas, hermanos, a estar atentos a ese lugar, por causa que tiene su nombre morando allí. Y otra cosa importante, este santuario, hermanos, este templo, lo diseñó Dios para que sea una casa de oración. ¿Se dieron cuenta? Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo, ¿cierto? Que oigas y perdones. Cuando orar en este lugar, también tú lo oirás. Es una casa de oración, hermanos. Y Dios se comprometía a estar atento. ¿Se acuerda usted de Daniel el profeta? Cuando estuvo cautivo en Babilonia con su pueblo. Me recuerdo que ahí en su libro dice que oraba 3 veces al día. ¿Y sabe en qué dirección oraba? En dirección a Jerusalén, o donde había estado este templo. Porque allí estaba el lugar donde Dios había hecho morar su nombre, hermanos, y prometía estar atento a las oraciones de su pueblo y serle propicio. Por eso oraba a Jerusalén. A eso apelaba Daniel. Así que este es un tremendo privilegio que tuvo Israel, ¿no es cierto? Un lugar donde Dios perdonaría sus pecados, hermanos, de quienes con corazón contrito y humillado se acerquen. Fíjense ustedes que ahí en el texto que leímos dice, donde oigas y perdones. Y Dios se comprometió a eso, hermanos, en ese lugar. ¿Usted se acuerda? Lo hemos hablado tantas veces. En tiempos de Jesús, unos 800 o más años después de esto que estamos leyendo, este templo seguía vigente. Y Jesús llegó en los días de su carne también a ese lugar. Y él enseñaba parábolas, y enseñó una parábola de un hombre publicano que subió a orar al templo, ¿cierto? Y un fariseo. Y miren, hermanos, todavía ese lugar, ese santuario, seguía el Señor estando atento a todo aquel que orare allí. Según usted recuerda esta historia, ¿oyó o no oyó las oraciones de cada uno de ellos?
estuvo atento, ¿cierto? Y las oyó desde sus propios corazones incluso. Dice ese relato que uno descendió a su casa justificado, perdonado significa eso. Y se recuerda aquí que oigas y perdones. Y al publicano, el que estaba contrito de corazón, sinceramente, lo perdonó. Pero el otro, este fariseo, era hipócrita, igual escuchó su oración, pero no atendió a su petición por causa de su hipocresía. Entonces, en los tiempos de Jesús, Dios seguía todavía honrando su palabra dada a pesar del maltrato que el pueblo le daba a este lugar de privilegio que Dios se construyó en medio de ellos. De su santuario oía a nuestro Dios al que se acercaba humillado buscando justificación. A pesar de que era una maqueta imperfecta, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, una sombra. A pesar de haber hecho solamente morar su nombre allí. A pesar de que una casa física no lo podía contener, igual se comprometió y vemos aquí que lo seguía haciendo, justificando a uno y desoyendo al otro, a causa de sus corazones. Sigamos entonces Primera de Reyes 8, estas cosas que está diciendo Salomón cuando inauguraba su templo. Ahora el versículo del 33 al 34 dice: cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo, y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Miren, hermanos, me asombra la claridad de Salomón en esos momentos. Sabía que el pueblo iba a pecar y sabía que Dios los castigaría como padre que es, pero también sabía otra cosa, que si confesaban sus pecados, se arrepentía de todo corazón, sinceramente, el Señor los perdonaría y los retornaría a su tierra desde el exilio. Y vaya si esto ocurrió. Hermanos, insisto, el profeta Daniel se aferró a esto también, orando en dirección a Jerusalén. ¿Se acuerda usted que se humilló él y su pueblo y clamaba que Dios los retornara, que se acordara de su promesa? Bueno, Dios en esa oportunidad los retornó, pero sabemos que la paciencia de Dios se colmó un día. Bueno, y aquí entonces dice: si se arrepintieran, el Señor se compromete a perdonarlos y retornarlos. Hermanos, solo por confesar de todo corazón el nombre de Dios que reside en esa casa que se había hecho construir en Jerusalén, Dios se comprometía a que su bendición alcanzaría a su pueblo incluso en las situaciones más extremas, como el cautiverio a causa del pecado. Pero con una condición, hermanos, una condición: que sinceramente se arrepintieran y pidan perdón en esa casa o santuario terrenal que Dios les había dado, haciendo habitar su nombre allí. Pero todavía queda algo más importante de observar en estas afirmaciones que hace Salomón en el momento de inaugurar esta casa en forma estable. El mismo Primera Reyes capítulo 8, pero ahora el versículo 41 al 43 dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de tierras lejanas a causa de tu nombre, paréntesis, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y tu brazo extendido, cierra paréntesis, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, Dios permitía que incluso los gentiles vinieran a su santuario terrenal para pedir perdón y ayuda. ¿Se acuerda usted de Felipe y el etíope de Hechos 8? ¿Se acuerda que el Espíritu lo lleva a un carro donde regresaba a su país
un funcionario etíope que venía leyendo las escrituras, ¿cierto? Ustedes saben, y él se acercó por instrucción del Espíritu Santo y le predicó a Cristo. ¿A qué había ido este etíope a Jerusalén? Ahí se dice que a adorar a ese santuario terrenal donde Dios había hecho morar su nombre para oír no solo a Israel, sino a todo el mundo. Este etíope se aferraba a esa promesa. Por eso iba de tanto en tanto a adorar ahí a Dios. Y vaya si Dios lo bendijo, ¿no es cierto? Y fíjense en algo más, hermanos. Esta idea de que el santuario terrenal de Dios sea para todas las gentes, no solamente para Israel, va de la mano con la promesa que le dio a Abraham. Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Hermanos, este santuario es conforme al antiguo pacto, uno que fue dado por viejo. Sin embargo, estas cosas tuvieron gloria mientras duraron. Pero ahora nos enfrentamos con la realidad de las cosas mismas a causa de que Cristo vino e hizo todas las cosas nuevas. Sin embargo, este lugar donde Dios había hecho morar su nombre era realmente algo grandioso. Pero más grandioso todavía es lo que Dios nos da ahora para adorar en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y entonces, teniendo todos estos privilegios, hermanos, del pueblo de Israel, desgraciadamente esta bendición se les volvió un mal cuando comenzaron a pervertir esta comprensión, hermanos. Se olvidaron de estas cosas. Primero se apropiaron de esto, no las compartieron. Muchos las tomaron como un rito solamente. No mezclaron fe ni confesión de pecado en estas cosas. Abusaron de la buena voluntad de Dios. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Y esto es importante, hermano. Empezaron a creer que por el hecho de tener la casa del Señor en medio de ellos, les permitía portarse impíamente y que no era necesario arrepentirse de los pecados. Hermanos, esto también puede darse en nosotros, los que de este lado del pacto estamos adorando a nuestro Dios. Tomemos como ejemplo lo que le pasó a Israel. Ellos llegaron a pensar equivocadamente que porque el Señor había hecho habitar su nombre allí, estaba obligado a este lugar y jamás los iba a destruir. Pero el Señor igual, hermanos, destruyó 2 veces ese santuario. Una como advertencia y por manos de Babilonia. Luego lo volvieron a construir por misericordia de Dios. Pero la segunda vez, hermanos, el segundo templo, fue una destrucción definitiva por manos de los romanos, el año 70, después de Cristo. Y si ahora usted mira hacia el Medio Oriente, se va a dar cuenta que no existe más este santuario terrenal. Y así va a estar, hasta el fin del mundo. Porque llegó lo mejor. Pero hay gente que todavía se aferra a estas sombras. Y más encima, abusan de ellas. ¿Qué es lo importante de esto, hermano? Mire, al Señor no le importó entregar este lugar en manos de los enemigos de Israel cuando hubo impiedad en el pueblo. Consideremos esto, hermanos, y el Señor nos dé entendimiento. Si quieren profundizar en cómo Dios destruyó el primer templo, ahí está en el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, ¿cierto? Bueno, eso ustedes pueden leerlo porque está muy gráficamente contado. Y aquí ya podemos ir sacando enseñanzas para nosotros. Hermanos, lo repito, al Señor no le importó desechar su santuario cuando su pueblo pecó, siendo que había dicho que allí haría morar su nombre, y mientras estuvo vigente lo honró muy solemnemente. Jamás nos confiemos en otra cosa que no sea la obra de Cristo. Jamás pensemos que por estar en la iglesia, por leer la Biblia, por hablar del Señor, cosas que son sin duda muy buenas y tenemos que abundar en esto, pero no pensemos que por hacer estas cosas estamos libres para pecar impunemente, como pensando que a Dios no le importan estas cosas, que las puede pasar por alto. Esto es lo más perverso, hermanos, que se nos puede ocurrir, y es lo más perverso en que cayó Israel, muchos de ellos. Jamás nos olvidemos que vivimos siempre en la mano de nuestro Dios. Podría perfectamente quitarnos la vida
en cualquier momento muestra impiedad. Y aquí lo vimos como ejemplo en Israel. Dios no se agrada de la hipocresía, hermanos. No se agrada del fingimiento. Él conoce los corazones. No debemos andar delante de Él confiando en que cierto lugar santo nos pueda amparar, aun cuando obremos impíamente. No, hermanos, esto es serio. Si no estamos procediendo como agrada al Señor, arrepintámonos y pidámosle nos perdone y enderece nuestra senda. No juguemos con Dios, hermanos. Finalmente llegó el día en que la paciencia de Dios se colmó y trajo la destrucción definitiva de este santuario terrenal, el segundo templo que se llama. La Biblia dice que no quedó piedra sobre piedra. El año 70, como dijimos, después de Cristo, y a 40 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos en Israel seguían ofreciendo sangre de animales cuando Cristo ya había venido y había logrado la expiación definitiva. Y ellos siguieron haciendo estas cosas impíamente. Así que Dios, por medio de ejércitos romanos, destruye definitivamente este templo, hermanos. Este lugar a causa de las prevaricaciones e impiedades que siempre se hicieron allí y que llegaron al colmo cuando desecharon al Hijo de Dios, cuando desecharon al que le daba sentido a estas cosas. Eso fue una terrible impiedad. Israel entonces se quedó sin santuario, sin lugar físico de adoración. ¿Dónde Dios podría volver a estar atento a las peticiones de su pueblo, a las plegarias? ¿Dónde podía el pueblo ir a buscar perdón? Esto es muy importante, hermanos. No tenemos un lugar santo en la tierra ahora. ¿Cómo hemos de adorar si no tenemos un santuario del Señor entre nosotros? ¿Cierto? Pero, hermanos, fíjense ustedes en esto. Dios no nos ha dejado solos. Él mismo nos enseñó qué tipo de adoradores busca y cómo le hemos de adorar en forma verdadera. Esto es muy solemne, hermanos. Ahora Dios mora de forma distinta con los suyos, ya no en figura. Vamos a pasar a revisar muy breve esta conversación que el Señor Jesús tuvo con la mujer del pozo, esta mujer samaritana, porque ahí el Señor le reveló cosas increíbles, salidas únicamente del corazón de Dios. Y qué bueno que esta mujer tuvo esta entrevista con el Señor, porque allí nos quedaron registradas estas cosas maravillosas para nuestra comprensión. La mujer dijo, estoy leyendo Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, y dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, porque dicho sea de paso, los samaritanos tenían otro templo de adoración. Ellos creían que estaban adorando al Dios, pero que era otro lugar donde debía adorarse, en tierra de ellos, el monte Gerizim. Y a eso se refiere esta mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, le dice a Jesús, decís que en Jerusalén, ahí está el santuario que estamos hablando nosotros. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, miren hermanos lo que le dijo, mujer, créeme. Imagínate que el Hijo de Dios, aquel que es la verdad, la única verdad, le dice créeme. O sea, no hay mayor seguridad para lo que va a decir. Que la misma verdad en persona te diga créeme. Y le dice esto, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le echó por tierra todos los lugares físicos de adoración. Ni en Gerizim ni en Jerusalén. Y continúa diciendo el Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, eso lo explicó el apóstol Pablo más adelante. Y esta frase, hermanos, dice el Señor Jesús, mas la hora viene y ahora es, dice el Señor Jesús, en esos momentos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor Jesús se está haciendo cargo de un nuevo nivel de revelación respecto a la grandeza de Dios y de la realidad que trae Cristo a causa de su evangelio, a causa de esa entrega que hace las cosas todas nuevas. Ya no es necesario estar siguiendo sombras, maquetas, edificios, ritos, sino que hay una nueva forma de adorar que se hace cargo de que Dios es espíritu. Este es un nivel de revelación superior. Antes, solamente por la rusticidad del pueblo, podía enseñarlo por figuras. Pero ahora, llegado Cristo, nos encara con la realidad misma de las cosas y nos dice: muy bien, háganse cargo de esto. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora están capacitados para entender esto. Son cosas tremendas, hermanos, lo que el Señor le revela a esta mujer. Ya no habrá un lugar físico, hermano, olvídense. Tantas religiones que tienen lugares físicos santos, lugares sagrados, donde hay que ir allá para obtener lo que ellos suponen dar. Sin embargo, hermanos, hay un solo y único Dios verdadero. Y Él dice que ya no hay un lugar terreno físico donde ir a adorar. Que ya no se preocupen de esto. Pero hermanos, para que esto suceda, primero el Señor tiene que ser entregado a manos de gentiles y ser muerto tal como efectivamente sucedió y conmemoramos en estos días. Por esta gran impiedad, hermanos, que Israel hizo con el Hijo de Dios, el Señor destruye su santuario terrenal, mancillado y maltratado de esa manera. Y junto con ello, inauguró un nuevo modo de adorar a Dios, en espíritu y en verdad, a causa de que Dios es espíritu y no está limitado a un lugar determinado. Esto lo vamos a conversar un poquito. ¿Cómo entonces hemos de adorar a Dios de aquí en adelante, desde que ese santuario fue destruido por causa de la obra de expiación perfecta del Señor Jesucristo? Aquí lo revela el Hijo de Dios con esta mujer conversando, y me llama mucha atención porque Él está dando por hecho que va a ir a la cruz y morir. Aquí todavía no enfrenta su cruz, pero es un hecho que así va a ser, y cuando aquello suceda, entonces los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dice: mas la hora viene, y ahora es, porque Cristo ya estaba a punto de ser entregado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Siempre el Padre buscó estos adoradores, hermanos. Y el remanente en Israel, los pocos, sí lo hicieron, no poniendo su corazón en las sombras, sino que extendiéndose en fe hacia lo que apuntaba. Y de esa manera agradaban a Dios, el remanente. Siempre Dios buscó tales adoradores, pero ahora lo revela más ampliamente a todos, gentiles y judíos, que quieran adorar al Padre de la manera correcta. Primera cosa, hermanos, esta enseñanza es para los verdaderos adoradores. No sé si me entiende. No para los hipócritas que fueron antes en Israel o en el mundo. Esta enseñanza es para los verdaderos adoradores. Estas palabras vienen a tranquilizar a aquellos a los cuales Dios ha llamado y ha puesto en su corazón querer adorarle como se merece. Es para los verdaderos adoradores. Y dice: en espíritu y en verdad, hermanos. Esta es la nueva forma de adorar a Dios, hermanos, en el corazón, no en un templo o un santuario físico en algún lugar determinado. Adorarán en espíritu y en concordancia absoluta con la verdad, que es la forma de doctrina a la que fuimos entregados, hermanos, los cristianos, y que fue predicada por Jesucristo y sus santos apóstoles. En espíritu, porque Dios es espíritu, y en absoluta consonancia con la verdad, tal como quedó registrada en la Escritura. Y además hace otra revelación aquí en esta frase que le dijo la mujer. Dice que el Padre busca
a ese tipo de adoradores espirituales en la verdad para que le adoren. De los otros, los hipócritas, ya está hastiado. Ya lo vimos. Y destruyó su templo. Hermanos, entonces, lo dijimos al principio, Dios es espíritu. No puede ser contenido por una casa. Y como ese espíritu busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, no en lugares, que era la preocupación que tiene esta mujer, ¿cierto? Y también los judíos que se ufanaban tanto de su templo. Si usted tiene la verdad, ha creído el Evangelio, entonces es uno de aquellos que adora a Dios en espíritu y en verdad. No en un templo físico, sino en su espíritu unido a Dios. Y no estoy despreciando aquí, hermanos, la iglesia local. Estoy destacando el hecho que sobre todo es importante adorar al Señor en espíritu y en verdad, que es lo que Jesús enseña aquí. Puede usted estar viviendo en una cueva, perseguido por causa del Evangelio. Puede estar en su lecho de enfermo. Puede estar en las situaciones más extremas que pueda pensar. Y sin embargo, igual estará ante la presencia de Dios, adorándole como se merece, en espíritu y en verdad. Tal como Pablo en la cárcel, ¿se acuerda? Él estaba en la más recóndita mazmorra, sufriendo por causa del Evangelio, y sin embargo cantaba himnos a pesar de haber sido azotado junto con su colaborador. Ahí, Pablo cantando estaba adorando en espíritu y en verdad, conforme a esta enseñanza que estamos ahora recordando. Dios quiere que le adores en tu corazón, hermano, no en apariencia, sino sinceramente. Y si lo tienes en un lugar físico, un lugar, una iglesia local, por razones que pueden llegar a suceder, en que se coluda el mundo contra esta verdad de una manera radical y sea perseguido por causa de reunirse a adorar al Padre, en las cuevas, en las mazmorras, en los lugares más recónditos, usted igual estará adorando al Señor en espíritu y en verdad como se merece. El único lugar, hermanos, que queda para adorar es nuestro propio espíritu, pero un espíritu lavado por la palabra de Dios, un espíritu sincero, lleno de fe en el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Y tan grande es el poder de Dios que puede oír nuestra oración sin necesidad que vayamos a un lugar físico para que nos oiga. Todos estos atributos, todas estas bendiciones y privilegios que Dios le había concedido en el antiguo pacto a ese santuario terrenal por causa de haber hecho morar su nombre allí, el hecho de escucharlo, de estar atentos a su oración, de perdonar sus pecados, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas, todos estos privilegios de Dios tan válidas, sin necesidad de que estemos en un lugar físico, que ya no lo hay. Si usted se acerca a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad, para adorarle y confesar su nombre, no importa el lugar donde estemos, hermanos, igual tenemos comunión con nuestro Dios de manera espiritual y conforme a la verdad. Eso es lo importante. Y ya con estos dos textos bíblicos voy cerrando, pero para fundamentar un poco más esto que iremos diciendo. Mire la grandeza de esto que estamos hablando. Juan 14, verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, la característica, de acuerdo a este texto, que tiene que tener un verdadero cristiano, un verdadero adorador, vamos a decir, es que obedece al Señor Jesús, crea su evangelio. Y esto produce una consecuencia maravillosa al creyente, hermanos. No estoy sacando de ningún lado más sino este texto. Mire, si usted organiza estas palabras que dijo el Señor Jesús recién, se da cuenta de lo virtuoso que es el amar al Señor Jesús. Porque según nos acaba de decir, quien ama a Jesús guarda su palabra. ¿Y qué pasa si hace eso? Dios Padre le amará. Y es más, Padre e Hijo vendrán a esa persona y harán morada con él. ¿Le recuerda algo esto? La misma característica que tenía el templo terrenal, hermanos, pero ahora en la realidad de las cosas, ya no en sombras. Dios morando por medio de su nombre quiso habitar allí. Pero al no haber santuario terrenal, ahora está en nosotros, hermanos.
que somos adoradores en espíritu y en verdad. Dios mora en nosotros, hermanos, pero por la fe. Somos su templo. Esto no significa que tengamos a Dios en toda su plenitud dentro de nosotros morando. No podría, pues si ya dijimos que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto más nosotros? No, mora por nosotros por la fe. Al creer el Evangelio, eso es lo que sucede. Así que no es de poca monta que muere por nosotros por la fe, ¿cierto? Hermanos, Dios Padre y Dios Hijo moran en el que cree en el Evangelio y son obedientes a Él. Así que esto es tremendo, hermanos. Mucho mayor gloria que la del santuario del Antiguo Pacto. Y por la fe, imagínense cuando esto sea una realidad intrínseca, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros la resurrección. Pero ya por la fe esto es grandioso. Y otro texto, el segundo que vamos a ver aquí, Efesios 2, del 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué coherencia con la enseñanza de Pablo? ¿Dónde estamos siendo edificados espiritualmente, hermanos, a partir de este texto? Sobre la roca que es Cristo. En este texto Pablo habla de un edificio, aunque no vemos ni un ladrillo de ese edificio. ¿Sabe por qué? Porque es un templo espiritual, conforme a lo que el Señor Jesús le declaró a la mujer samaritana, ¿cierto? Porque Dios es espíritu, tiene que ser así. Estamos tratando con la realidad de las cosas, hermanos, a causa de que Cristo trajo la realidad de las cosas, a causa de su expiación perfecta. Dios ya puede hablarnos de otra manera, de una manera más madura, con mayor revelación. Dios nos está edificando, hermanos, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que hablaron de Cristo. Porque Cristo es la piedra fundamental de ese edificio. Se trata de una edificación espiritual que se ha recibido por la fe en Cristo Jesús. Espero que estas palabras estén haciendo sentido en ustedes, hermanos, y le esté trayendo el gozo que sin duda también inunda mi corazón. La hermosa noticia, hermano, la hermosa noticia es que nosotros los gentiles creyentes, junto con los judíos creyentes, el remanente, vamos a decir, hemos sido incluidos todos en esta edificación para morada de Dios en el Espíritu. Aquí lo acabamos de leer. Ya no hay santuario físico a la vista, olvídense, eso no va a ser reconstruido. Si alguien lo reconstruye, va a ser el anticristo por razones perversas, y muchos van a caer redonditos en eso. Pero de parte de Dios jamás va a querer reconstruir lo que dio por viejo. No hay santuario físico a la vista, pero Dios considera a judíos y gentiles creyentes como templo que crece en santidad, edificado en la piedra angular que es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, somos por la fe templo santo donde mora Dios en espíritu. Insisto en que no veamos ni un ladrillo, ni un clavo. Podríamos decir que los materiales son el Espíritu de Dios y la verdad que trajo Cristo. Bueno, estamos entonces en este templo que Dios edificó. Todos los creyentes del mundo y de todos los tiempos que han creído en Él. Coreanos, chinos, africanos, chilenos, de cualquier lugar. Abraham, Moisés, Rahab, Noé, de todos los tiempos, hermanos. Estamos en este templo que Dios edificó. Todos los creyentes sinceros formamos un solo templo espiritual donde Dios mora en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos, y aquí está el Espíritu de Dios. Y le decimos nosotros que no solamente Cristo, sino que el Padre también viene a morar en medio de los tales. Así que Dios tiene un templo edificado con los corazones de todos aquellos que han sido convencidos por su Espíritu para creer al Evangelio. Hermanos, Dios no necesita un santuario terrenal, sino que más bien busca adoradores en espíritu y en verdad, tal como lo hemos leído aquí
según las mismas palabras que la Escritura dejó registrada del Hijo de Dios cuando habló con esta mujer. Pero cuidado, incluso hoy una iglesia local igual puede convertirse en guarida de ladrones, y a Dios no le va a temblar la mano en sacar su lámpara. Lo importante, sí, es que seamos habitados por el Espíritu de Dios y no por nuestras carnalidades. Y esto se va a notar en que hablaremos en conformidad con las Escrituras y con el Espíritu de Dios, el cual tomará, ¿cierto?, de lo de Cristo y nos lo hará saber. Así que, hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en este domingo de resurrección. Quiera Dios bendecir esta palabra, hermanos. Permita que entendamos esta enseñanza y que siempre seamos morada de Dios, el Espíritu, tal como hemos recordado hoy, hermanos. Damos la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre, y le pedimos que estas cosas las opere en nosotros por su buena voluntad. Que tengan muy buenas tardes, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano Alex, por el estudio de hoy. Sin duda, hoy día hemos adorado a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Hemos visto la misericordia al estar en este minuto reunidos, escuchando su palabra. Pastor, ¿algún comentario para nosotros el día de hoy? En realidad, la fe nuestra se inscribe en lo que Dios siempre nos ha dicho, cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Y inscribo todo lo que alcance a decir ahora en lo que dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, de lo cual depende nuestra alma, es vida eterna en Cristo Jesús. Aférrese a Cristo Jesús, hermano. Crea que Él es la sangre que vino a ser derramada por nosotros. Es el Hijo de Dios. No tenemos salvación sino en Él. No habrá de parte de Dios glorificación hacia los soberbios y los impíos. Hemos de arrepentirnos siempre de nuestros pecados y estar confiando en la misericordia de Dios a través de Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Él ha dado paz en nuestros corazones para saber que no nos falta nada, porque con su sangre en la cruz limpió todos nuestros pecados. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente, hermano, y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Igualmente para usted, pastor, que Dios le bendiga a usted y toda su familia. Vamos a abrir los micrófonos ahora para que si algún hermano tiene alguna acción de gracias a nuestro Señor, estamos atentos, hermano, a escuchar. Sí, hermano, yo igual quiero dar gracias a Dios por este estudio donde nos recuerda lo que Dios siempre quiso. Recuerden ustedes que Él tomó un pueblo insignificante para mostrar su gloria, y este pueblo tenía que adorarle, adorar a nuestro Dios con un corazón sincero. Y vemos cómo a ellos en el tiempo antiguo y a nosotros hoy Satanás siempre intentó de una u otra forma quitarles esta verdad, pero aquellos que guardaron esa fe, a pesar de ver una sombra, ¿cierto? Sin embargo, Dios propició que su fe se permaneciera en algunos, porque la intención, si lo recordamos, cuando los sacó de Egipto era para que la adoraran, y una adoración plena, ¿cierto?, a Dios. Y de hecho se manifestó también ahí en el lugar que estaban, donde se hizo un tabernáculo que representaba su reino, donde tenía que haber una santidad, así como la de Él. Y vemos que este beneficio, hermanos, a aquellos que guardaron esa fe, le alcanzó para la vida. Pero a aquellos que lo vivieron en forma rutinaria, quedaron postrados en el desierto. Y yo quiero representar tanto a los del antiguo pacto como a los del nuevo pacto con las palabras de Simeón, que yo creo que nos representan a todos. Cuando le fue dicho a él, cierto, que no iba a gustar muerte, sino hasta ver a este Señor, un hombre del antiguo pacto, que siguió todas las ordenanzas de Moisés, pero en el sentir de Cristo, no en la vejez de letra, sino que en el sentir de Cristo. ¿Y qué es lo que dijo Simeón? Esperando a este niño, cierto, que fue presentado al octavo día, cuando se le manifiesta por el Espíritu de Dios que aquel era este Jesús el que él esperaba. Dice Simeón en el capítulo 2 del verso 28 de Lucas: entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ahí vemos manifiesto a aquellos que guardaron y esperaron a Dios, a aquellos que adoraron
con un corazón sincero, no en estructura, sino que entendiendo y poniendo su mira en el reino de Dios, decir, mis ojos han visto mi salvación. Eso lo vieron todos desde Abel en adelante, solo que este hombre le fue permitido, antes de morir, tener al Creador de todo en sus brazos y decir esta palabra, mis ojos han visto tu salvación. Muchas gracias a Dios por eso y que el Señor nos ayude también para que en nuestro corazón también se deleite, ¿cierto? Y se regocije en esta esperanza del reino de Dios. Eso quería agradecer a Dios. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Pedro. ¿Algún otro hermano que quiera participarnos de su acción de gracias? Yo, hermano, muchas gracias. Quiero también yo darle gracias a Dios por Jesucristo, su santo Hijo todopoderoso, misericordioso y piadoso, el verdadero Dios y la vida eterna, como dice la palabra de Dios. Darle gracias por él, a nuestro Padre Celestial, hermano, de haber creído al Evangelio, de esta bendición que prometió a Abraham, que en su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra, como lo explicó nuestro hermano en su exhortación, como lo cree usted también, mi hermano, como lo explicó nuestro hermano Pedro, como ha sido enseñado por nuestro pastor, hermano, desde tantos años, y como lo dice la Escritura, hermano, un gozo permanente que hay en el corazón de nosotros, hermano, un gozo permanente que no se termina cuando llega el día, como el gozo del mundo. Este gozo permanece día y noche en nuestros corazones, hermanos, porque Dios ha puesto en nuestro corazón el adorarle, así, en espíritu y en verdad, como lo hacemos, independiente del método, del medio o de la herramienta por medio de la cual nos congreguemos, hermanos, le adoramos en espíritu y en verdad, y eso es por su misericordia nada más. Así que eso, que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos siga guardando para su gloria en aquel día maravilloso que esperamos. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Alabado sea el Señor.